todo el mundo está listo, nos apresuramos en proseguir la mañana de esta estupenda jornada y entro en mi papel de moderadora para presentaros la mesa Allende los Mares, Conexiones Intertextuales, donde intentaremos entrar en reflexionar más hondamente sobre la relación entre este marco espaciotemporal tan preciso, esta geografía minuciosa de Getxo en el universo de Pinilla, en relación, en diálogo con modelos americanos, con el género de la novela policíaca y del cuento también. Escucharemos primero a Aitor Ibarrola Armendáriz, que es catedrático de Estudios Norteamericanos y Culturales en la Universidad de Deusto en Bilbao. Imparte cursos sobre relaciones interétnicas, gestión de la diversidad, escritura académica y adaptaciones de la literatura al cine y se interesa en sus investigaciones a literaturas de minorías, narrativa de inmigrantes en Estados Unidos y Canadá, así como procesos de hibridación cultural. Últimamente se ha interesado por el trauma colectivo y el papel de la reparación en Louis Ehrlich. Y ya se ha adentrado para el Congreso de 2015 sobre Ramiro Pinilla en una de sus novelas, La higuera. Lo escucharemos hoy en una presentación llamada Ramiro Pinilla, la American Connection en su vida y su obra. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Y gracias a todos los asistentes. Hay unas fotocopias. Ya siento que no me haya dado tiempo de traducir del inglés al castellano. Algunas de las citas son tan famosas que igual las reconocéis sin que sepáis inglés, porque Hemingway, Faulkner y compañía pues los citamos muy a menudo. Es un placer estar aquí. Gracias a Jimena, gracias a las que han sido mis, y me voy a referir a ellos en esta primera filmina. Este es David Bartholomew, que es un profesor, falleció el año pasado, tristemente, muy buen amigo, profesor de Pittsburgh, de escritura tanto académica como de basic writing. Y David era un personaje porque fue de los pocos, he recibido a muchos profesores visitantes, sobre todo de Estados Unidos, y fue de los pocos que se interesó por la obra de Ramiro Pinilla, le entrevistó. Uno de sus proyectos era traducir, no entendía que Ramiro no estuviese traducido al inglés, se empeñó con su mujer en que a ver si podían hacer algo al respecto porque le parecía muy injusto que mientras alemanes, no sé, otros idiomas tuviesen el privilegio de tener a Ramiro, pues en inglés no hubiese gran cosa traducida, ¿no? La otra madrina, que no sé si está por ahí, es Merche Acillona, estaba tomando el café antes, que fue la que de la oreja un poco me cogió y me invitó a escribir sobre la higuera. No soy experto, como digo ahí arriba, no soy un especialista en Ramiro Pinilla. Mis investigaciones van por derroteros totalmente diferentes, que tienen que ver más con cosas, como decía Andrea, de minorías. En la higuera me pescó un poco Merche a cuenta de que he hecho muchas cosas sobre el trauma, la reparación, trabajo en el Instituto de Derechos Humanos y entonces combino un poco tanto estudios culturales como también, pues eso, derechos humanos. Entonces, va a haber momentos en los que se va a hacer muy aparente que ese es mi background, ¿no? Que vengo un poco, que procedo de ahí a la hora de hablar de Ramiro, pero sobre todo me siento muy intimidado al oír a gente como María o Francis, ¿no? Mi compañero en Deusto, hablar de Pinilla con esa profundidad y con ese conocimiento de toda su obra y que yo, por supuesto, no tengo. Mi contribución va a ser la que es intentar ver, quizás poniendo más el énfasis en su vida, ya hay María seguro que me tiene que corregir 20 veces, pero ver la impronta que dejaron determinados autores, pensadores americanos en su forma de ver el mundo y luego también en su obra, ¿no? Lo que se cita siempre es esa deuda que tiene con Faulkner, que yo creo que es muy evidente. En el trabajo de David hay una comparación, ¿no?, de las dos obras mientras agonizo y en la que se ve que están íntimamente emparentadas. Ya ha habido otros autores que... Y bueno, el propio Ramiro confesaba que él era un alumno de Faulkner y que tenía gran admiración por el autor norteamericano, ¿no?
Nos metemos ya un poco en materia. Jimena no ha sido quizás tan cruel como Merche de llevarme de la oreja, pero casi, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué me planteo yo hacer que tenga un poco de relevancia en esta especie de combo entre congreso científico y homenaje, que es lo que se suele convertir a Ramiro, ¿no? Entonces, como digo, hay not an easy task, tarea difícil, a ver dónde encajo yo, ¿no? Y ahí me planteé que si comparamos a lo que le puede venir, porque sí hay elementos en Ramiro que son comparables a la tradición francesa, a Nietzsche, a cosas más europeas, ¿no? Pero yo creo que la vinculación con la cultura americana también es súper evidente. Quizás se ha estudiado más. Yo he echado mucho, creo que lo digo en un par de momentos en la presentación, he echado en falta estudios porque él se confesaba un cinéfilo. Y yo creo que hay mucha épica, muchos arquetipos, ¿no?, en los que él está claramente bebiendo tanto de la literatura, evidentemente, pero también del cine. Entonces yo sí echo en falta ese hueco. El lema es pues el que tenemos en la placa, esa que tenemos en la playa, ¿no?, donde comenzó todo. A ver cuánta gente sabe qué es eso que aparece ahí. Ese monstruo de edificio, ¿sabéis lo que es? A ver. El número 1 de la calle Buenos Aires. Eso es. Eso es. Y ahí es. Ajá. No voy a negar yo que la cosa empezó en Arrigúnaga, pero aquí, en los bajos de ese edificio, ¿no?, un Ramiro todavía adolescente y, ¿no?, entrando ya cuando le entró la vena literaria, empapándose de la literatura de Estados Unidos. Yo creo que es un momento muy, muy importante en su vida. Quizás esa impronta comienza antes, ya de niño, cuando leía a los autores que hemos leído. Seguramente en casa, los que seáis de ya cincuentones, yo ya entré en la década de los 60, teníamos esas ediciones de clásicos juveniles en los que estaban Twain, estaban Fenimore Cooper, estaban casi todos, sobre todo literatura de aventuras, ¿no? Ramiro admiraba, por supuesto, la tradición inglesa también, autores como Stevenson o Dickens, pero también se declaraba un lector. Y yo creo que tenemos que agradecer sobre todo el hecho de que fuese una persona muy tímida y muy... yo tampoco le conocí, pero por lo que me contaba, ¿no?, bastante receloso de la sociedad, digamos, ¿no?, a veces solitario, ¿no? Yo creo que el que desde muy pronto en su vida se convirtiese en ese lector, ¿no?, que lo quería leer todo, ha sido una ganancia para todos nosotros. El hecho de que se metiese desde muy al principio y en el caso de la tradición americana, pues todavía más. Yo creo que la tesis de mi trabajo sería un poco lo curioso que es ver cómo las diferentes fases de su vida encajan un poco con la historia de la nación, de Estados Unidos. O sea, los autores que le marcaron en su más tierna, ¿no?, cuando era todavía muy joven, cuando va creciendo como persona y luego ya cuando se convierte en un autor, van un poco siguiendo la trayectoria de lo que es la historia. ¿Dónde empieza todo esto? Pues con los Founding Fathers, ¿no? No sé si hay referencias en él a John Adams, a los otros, ¿no?, padres de la nación americana, pero desde luego por este señor tenía gran devoción, sobre todo a la hora que admiraba de Franklin. Yo creo que lo metódico, lo organizado que era,
el cómo explotaba el día. O sea, las páginas de la autobiografía son un poco desesperantes porque se levantaba a las 4 de la mañana y era estrujar el día, que yo creo que es un poco lo que hacía Ramiro también. Buscar horas donde no las hay, para hacer las cosas. Bueno, en el caso de Franklin era más, ahí tenéis una cita al principio, ¿no? Que su objetivo era la perfección moral. God knows what he meant by that, ¿no? El perfeccionarse moralmente, a saber lo que él quería. Pero él se hacía sus listas, ponía a qué horas mejoraba el no beber, el asegurarse de que había unas horas para leer al día. Intentar, que esto yo creo que ahí sí tiene mucho impacto en Ramiro, la idea de yo tengo lagunas, yo tengo debilidades, ¿no? Si soy tímido, ¿qué hago para corregir esa debilidad, ¿no? El intentar mejorar todo lo posible en esas dimensiones que él veía que quizás esas virtudes a las que ¿no? Difícil. La situación de Franklin es el mito del self-made man. Hay otro americano que es Horatio Alger, que esto no sonará para nada, ¿no? Pero es un poco el mito del sueño americano, del surgir de la nada y labrarte tu propio futuro, ¿no? Franklin es ese personaje que a base de corregir defectos, también por el tipo de trabajo yo creo que tuvo, yo creo que ahí se pueden establecer paralelismos entre los dos, ¿no? Este trabajó sobre todo en una printing press, en una imprenta al principio, ¿no? Los trabajos con los cromitos, las biografías malditas, eso todo es training. O sea, a él seguramente le parecería que estaba derrochando su tiempo y que era un trabajo casi deshonroso, ¿no? Forzado, para traer dinero a casa. Primero pegando los sobrecitos en que vendían los cromos y luego lo otro. Pero al final son experiencias formativas. Y yo creo que lo que comparte Ramiro Pinilla con Franklin es un poco esa fuerza de voluntad para intentar mejorar constantemente, ¿no? Hacer algo positivo de una vida que en principio no tenía los antecedentes para, ¿no? A lo que luego ha llegado a ser, pero que a base de esfuerzo y de constancia, ¿no? Las palabras claves en Franklin yo creo que son ser constante, la frugalidad, que es algo que comparte también con Thoreau. Thoreau es el filósofo de lo práctico, lo simple, y yo creo que también en el caso de Ramiro él lo admitía, que hay una clara impronta thoreauiana en él, ¿no? Tanto en lo que respecta en su fascinación, ¿no? por la naturaleza. Hombre, yo no sé si realmente he leído algunos articulillos en los que se cataloga a Ramiro Pinilla como un naturalista o un environmentalist, ¿no? Alguien que... Pero sí es verdad que hay una conexión, porque eso se nota por cómo narra determinados, ¿no? episodios que hay una conexión con la naturaleza que pone a la naturaleza a veces un poco por encima de lo que es todas estas normas y convenciones. Lo que Thoreau ataca sobre todo tanto en la desobediencia civil como en Walden es todos estas camisas de, ¿cómo se llama? Straitjackets, lo que les ponen a los que están un poco... Sí, camisas de 11 varas en las que no te dejan... Es un obsesionado de la libertad y cualquier cosa que coarte esa libertad va a ser... detrimental. Joder, es que doy clases en inglés y me sale todo en inglés. Va a ser como negativa para el poder ejercer la libertad, ¿no? Entonces comparte claramente con Thoreau esta idea de poder hacer lo que te gusta sin que nadie te vaya dictando. Esto vuelve un poco, no sé quién de los que han presentado antes se ha referido, ¿no? a ese tipo de corsets que te pone la sociedad y que te impide hacer lo que quieres hacer, ¿no? Yo creo que esto se convierte en una obsesión, tanto claramente para Thoreau. Thoreau le llega en una época también en que, por supuesto, requiere mucha más madurez intelectual leer a Thoreau, porque es un trascendentalista, ¿no? norteamericano.
Algo que no se ha mencionado mucho, que yo creo que también está presente en la obra de Ramiro, es la presencia whitmaniana. Walt Whitman es el poeta de la democracia, básicamente. Es el que abre las puertas de la literatura norteamericana pues a todo tipo de lo que antes habían sido, a la homosexualidad, a los indios, a voces que, como decía Francis, antes habían estado totalmente desaparecidas. Y yo creo que ahí hay un filón también que es bastante explotable en Ramiro, porque hombre, evidentemente uno escribe prosa, el otro, aunque la poesía de Whitman, menos poesía parece cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, al menos en lo que es la cuestión de ideas, tienen muchos elementos comunes. Y aquí llegamos, Andrea, tú me dices cuando tenga que parar, ¿eh? Aquí llegamos a la figura clave, ¿no?, en la obra de Ramiro, tanto en cuestiones estilísticas como el tipo de mitología que desarrolla. En apariencia el sur americano y el contexto vasco tienen poco que ver, o sea, pero yo creo que él estaba convencido, ¿no?, que lo que había conseguido Faulkner en Yoknapatawpha County era perfectamente trasladado, no que esto se vaya a hacer sin esfuerzo, pero conseguir crear el tipo de mitología que él había creado en el sur norteamericano podía conseguirse en el caso de los vascos, ¿no? A veces yo creo que estira un poco, si lo comparamos con Faulkner, ¿no? Faulkner quizás... Faulkner, una de las citas que no tengo ahí, pero que es súper famosa, es que el pasado no existe, ¿no? Y yo creo que no tiene esa visión tan hasta lo primigenio que tiene Ramiro, ¿no? Pero sí que tiene un ojo impresionante para captar las cosas que definía muy claramente la sociedad sureña. Y eso es lo que tampoco se le puede negar a Ramiro, que yo creo que es capaz de trazar ahí unos hilos conectores, ¿no?, con lo que van a mover a la gente al final. Y eso lo comparten los dos muy claramente. Aparte de eso, el lenguaje que utilizan, ¿no?, Ramiro comenta en varias entrevistas que antes de escribir Las ciegas se dedicaba a leer. No tanto, porque encima, imaginaros, en los 60, en la Casa Americana, las traducciones, yo no sé de quién era la de León Felipe o... No, León Felipe era la de... Mientras agonizo, igual, ¿no? La de Walden. Pues ahí estoy mezclando. En cualquier caso, una de las cosas que subraya David Bartholomew en su artículo es cuando un nativo lee a Faulkner, esa lengua no es el inglés convencional. Entonces, ¿qué se pierde cuando lees a Faulkner en traducción? ¿Qué es lo que hacía Ramiro, ¿no? Te pierdes lo mejor de Faulkner, o lo más, digamos, característico, o lo que le separa de otros muchos autores, ¿no? Entonces, a él a David le resultaba curioso este tipo. Parece que es capaz de meterse en esa mente, pero un poco trascendiendo lo que es un lenguaje que no es el lenguaje que está utilizando Faulkner. No sé si me explico. Veo muchas caras así como... En cualquier caso, sí es cierto, volviendo un poco a Thoreau. Thoreau estaba obsesionado con que hay que llegar a apreciar las esencias de las cosas, ¿no? A pesar de que existiese esa barrera idiomática de no estar leyendo a Faulkner en la lengua original, él era capaz de meterse en ese micromundo que había y de captar los rasgos que eran importantes en ese micromundo. Faulkner para él, desde luego, fue su gran maestro. Yo creo que la gran fuerza a la que se referían, ¿no?, un par de los compañeros que han presentado antes, cuando lees a Ramiro te das cuenta, ¿no?, de esa potencia que tiene el lenguaje. Faulkner comparte eso con otros escritores de la generación perdida y, por supuesto, con Steinbeck. De Steinbeck tenéis una cita que yo creo que es muy interesante a cuenta de muchas de las cosas que se han dicho.
la cita que viene del este del Edén. Y lo que creo es que la libertad, ¿no? Explorar la mente de los seres humanos es lo más valioso que hay en el mundo. La número 10, que no se he dicho, ¿no? El valor que da a la libertad y la capacidad de meterse en esos personajes, a veces muy ajenos a él, ¿no? Porque claro, cuando María nos contaba, ponte tú en la piel de esa cría, ¿no? De Nerea Jáuregui, en la situación en la que está ¿no? En la época en la que está, yo creo que esa empatía que tiene hacia esos personajes y esa capacidad de meterse en la piel de gente que tanto en cuanto a tiempo como al contexto en el que están, pues no eran muy cercanos a la experiencia de Ramiro. Bueno, me llama la atención de que estos autores, Sherwood Anderson, William Soroyan yo creo que es armenio, escribe, toda su obra está dedicada un poco... Pues bueno, da un gran espacio a los recién llegados, ¿no? Que yo creo que está muy presente también en Ramiro, ¿no? Cuando se refiere a call it what you will, ¿no? Maquetos o gente trasladada de una cultura a otra y la experiencia que tienen de esa y las dificultades, por supuesto, que tienen a la hora de vivir esas otras culturas, ¿no? Claramente coge elementos simbólicos, Steinbeck los tiene, Sherwood Anderson también, y luego confirmar lo que dice María, ¿no? Cuando Ramiro hablaba de su deseo, de que el lenguaje se hiciese, o sea, que no se convirtiese en si una frase te suena demasiado bonita, ahí hay algo que corregir, porque no está diciendo, ¿no?, lo esencial de qué quiere decir. Y es un poco la teoría del iceberg, que básicamente es economía de la lengua, no uses más palabras de las que son necesarias para contar las cosas, ¿no? No sé si coincide también con Hemingway, también quizás por influencia del cine, yo creo, es el primer autor que más que contar historias, ahí yo creo que Ramiro utilizaba otra terminología. Hemingway las dramatiza. Te pone delante de lo que está ocurriendo sin, digamos, el mediador, ¿no? A veces puede haber un narrador, ya sea omnisciente o de otro tipo, pero el énfasis, esto data también un poco de Henry James. Henry James es el primero que establece esa diferencia entre showing and telling. Una cosa es contar una historia y otra cosa es mostrar esa historia. Y yo creo que muchos de la generación empiezan ya por influencia, ¿no?, del cine, y aquí otro autor quizás que pudiera venir a colación. Yo os dejo todos estos huecos y luego que vaya rellenando la gente, ¿no? Joseph Conrad, que no es americano, es polaco de nacimiento y luego escribió en Inglaterra sobre todo. Pero es uno de los... Tolstoy también, el cine le llamó mucho la atención, ¿no? Ya me voy a pasar a la siguiente y ya acabo, Andrea? Conrad creía que la ventaja del cine con respecto a la literatura era que, pues eso, la capacidad de visualizar, ¿no?, la acción, de mostrarte las cosas en vez de contártelas. Y yo creo que eso en muchos pasajes de Ramiro también es evidente, que tiene esta capacidad de pasar un poco de lo que es el lenguaje literario e intentar mostrarte las cosas tal como son. Lo que he dicho antes, yo creo que hay claramente un hueco en la investigación, ya sea tanto ¿no?, a la hora de agilizar la acción, dramatizar la acción narrativa, el uso que hace de los diálogos, todos estos son componentes importantísimos. Y algo que comparte con el cine muy claramente Ramiro es esa fluidez o capacidad de trasladarse, ¿no? Hemos leído sobre el ruso, ¿no?, trasladarse de lo épico en algunas historias cortas,
La parte final es policíaca, por lo poco que sé, ¿no? El moverse a través de diferentes géneros, que al final es una característica más, yo creo, del cine que de, ¿no? O por lo menos a la hora de hacer estudios de cine encasillamos las películas muy claramente, quizás es más difícil hacer eso con la literatura. Entonces yo creo que tiene esa impronta de los... para concluir, ¿qué tal voy, Andrea? Perfectamente. Vale. Yo creo que no cabe ninguna duda que ahí tenemos la entrada de su casa. Walden. Ahí está el señor Thoreau. Quizás, como decía, lo que más sorprende o de lo que me di cuenta es cómo se podían emparentar diferentes etapas de su vida a autores concretos, y esos autores seguían una especie de cronología. O sea, han ido creciendo la literatura americana, o Pinilla ha ido creciendo con lo que es el crecimiento, el desarrollo de la nación o de la cultura americana, ¿no? En algunos casos serán más las personalidades, en otros casos, pues en el de Faulkner seguramente será esa cosmovisión que tenía y rasgos de estilo, ¿no? Pero bueno, la lista de citas que tenéis, esto es homework que os estoy dando, para leer en casa, y cada una de las citas representa uno de esos valores. Vais a encontrar humanidad, como se decía antes, cantidad de lucha por la justicia, individualismo exacerbado, lucha por la libertad, todas estas cosas aparecen en todos estos autores. Bibliografía, y muchas gracias. Eskerrik asko. Y volvemos al principio, aquí. Bien, muchísimas gracias a Aitor por esta ponencia tan interesante que nos ha permitido ver cómo esa conexión con universos ajenos le permite volver a la lengua propia y al lenguaje, considerarlo de otra manera. Os presentaré ahora, puesto que haremos el turno de preguntas al final, siguiendo la organización, os presento a Marie Delannoy, profesora titular de Literatura Española Contemporánea en la Universidad de Cergy, París, que es una destacada investigadora sobre la obra de Ramiro Pinilla, puesto que defendió su tesis en 2015 sobre él, dedicada a la escritura de la libertad y de la identidad en las novelas de Pinilla, especialmente Verdes Valles, Colinas Rojas, La Higuera y Solo un muerto más. Sus líneas de investigación recorren todavía hoy las cuestiones identitarias y memoriales. Ha seguido dedicándose a Pinilla todavía en un artículo de hace algunos años sobre la naturaleza, justamente, y también se encarga de dar voz a esta representación de los nacionalismos, de las identidades individuales y colectivas en obras como las de Fernando Aramburu, Edurne Portela, Marta Sanz o Elvira Navarro. La escuchamos sobre un estudio de las novelas negras de Ramiro Pinilla, Coldovique más que una secretaría. Muchísimas gracias. Sí, siempre me han interesado los personajes femeninos de Pinilla. Son personajes fuertes y, por lo tanto, hoy me voy a centrar en un personaje que aparece a veces como un personaje secundario, pero en realidad dentro de las novelas negras es un personaje fundamental. Es el personaje de Coldovique. Sancho Bordaberry va revelando datos sobre su empleada Coldovique, al principio de manera fragmentada a lo largo de las novelas, pero juntando todos estos elementos nos permiten establecer un retrato bastante desarrollado de la empleada secretaria. Nos enteramos así de que se llama Coldovique Ibaizeta, que viene de y vive en el Puerto Viejo de Getxo, que tiene 23 años en el cementerio vacío y que está soltera, pero en Cadáveres en la playa se ha casado en 1964 a los 40 años con José Gordo y tiene un sobrino que se llama Manuel, que la reemplaza en la librería. A nivel físico, Sancho insiste sobre todo sobre lo alto que es.
Es una muchacha alta, desgarbada, con una fronda de rizos color zanahoria en su cumbre, y después en el cementerio vacío 2 veces más insiste sobre lo alto que es. Koldovique es alta, pero no larguirucha, gracias a unas curvas difusas que no explota. Es más alta que yo, incluso sin tacones, nos dice. Es un elemento interesante ya que da una impresión de superioridad física de Koldovique con respecto a Sancho y él está en admiración por ella. Además, da la idea de un personaje importante que es más que una empleada o una secretaria. Nos preguntaremos, por lo tanto, hasta qué punto el personaje de Koldovique es un personaje principal e imprescindible de las encuestas de Samuel Esparta. Primero veremos que no es únicamente la empleada de la librería, sino la que la creó y la que le dio vida. Es como finalmente el alma del lugar. Luego se convierte en la secretaria del detective Samuel Esparta y se aleja de la imagen desprendida por Effie Perrin, que es la secretaria de Sam Spade en El Halcón Maltés. Compararemos a las 2 secretarias para mostrar que la presencia de Koldovique es importantísima para Sancho. Por fin, es una mujer que se parece a otros personajes femeninos pinillescos. Es a la vez la Echecoandre de la librería y es también una mujer fuerte, comprometida y libre. Primero me voy a centrar en su papel de empleada, pero veremos que es más que una empleada. A nivel espacial, el personaje de Koldovique se vincula con la librería Belza. Sancho dice: a veces parece que quiere dar la impresión de que su mundo ha quedado reducido a la librería. Todas sus acciones ocurren dentro de ese lugar. Koldovique abre y cierra la librería cada día, vende los libros, aconseja a los clientes, se ocupa de los pedidos. Es la empleada de la librería desde el principio, en 1940. Es el personaje emblemático de ese espacio, impresión reforzada por la mirada de Sancho, que comenta y subraya cada movimiento o acción de su empleada dentro de la librería. La mira muy a menudo, interrumpe la narración de una entrevista en su despacho para focalizarse en las acciones de Koldovique. El presente del indicativo y los verbos de acción que la conciernen dan la impresión de que ella ocupa todo el espacio de la librería. En realidad, Koldovique es más que la empleada de la librería. Fue ella la que inició la venta de los libros cuando ayudó a Sancho a vaciar los baúles que su tío Anselmo había recuperado de inquilinos que había desahuciado. Todo el origen de la librería tiene como punto de partida a Koldovique, como lo recuerda Sancho en una analepsis. Estaba vaciando el 3er baúl cuando apareció Koldovique, a quien apenas conocía, y empezó a darme ideas. Vaciados los baúles, 3 de ellos los partí con una chaparra leña y el cuarto lo reservó Koldovique para mostrador. Yo me preguntaba qué hacía ahí aquella vecina. Echaba mano aquí y allá con la determinación de quién hubiera nacido para vivir aquel momento. Vale 1 peseta, le oí decir al primer cliente. ¿Con qué pautas asignó Koldovique precio a cada ejemplar? Quizá por el grosor del lomo. Las interrogaciones revelan que es un encuentro que se hizo por casualidad y que Koldovique tomó las iniciativas sin consultar a Sancho. Después, ella se ocupa de los trámites administrativos para abrir el comercio. Si esos libros del suelo son dinero, no sé por qué no lo serán, los que nos enviarán las editoriales. Tenemos que sobrevivir, yo me encargaré del papeleo. Por fin, también le da su nombre. Belza es una idea de Koldovique. De nuevo aparece como el sujeto de todos los verbos. 6 años después sigo ignorando por qué se presentó con tanta frescura en la lonja de mi tío y por qué continúa en la librería, que también ha bautizado como Belza, negra en euskera, por el modestísimo sueldo que ella misma se asignó. Se establece una filiación simbólica, la bautiza y también la hace crecer gracias a la apertura de una sección de papelería, que va a permitir
que el comercio se independice en parte de la venta de los libros oficiales del gobierno franquista. Primero se menciona la idea en Solo un muerto más, se pone en marcha esa sección de papelería en el cementerio vacío y por fin se desarrolla en Cadáveres en la playa. Esta sección permite la sobrevivencia de la librería en un hecho en que se lee poco y se escribe menos. No me enrico con este negocio, pero sobrevivimos gracias a que hace años, por iniciativa de Koldovique, incorporamos la sección de papelería, es decir, estas 2 gomas de borrar. Se destaca el papel activo y el sentido del comercio de Koldovique. También es una librera experta, ya que lee mucho, conoce todos los libros que se venden y en particular los de la sección especial, la más alta de la estantería, las novelas de Hammett y Chandler. Sabe tanto como Sancho de estas novelas negras norteamericanas. Sancho dice que es tan buena lectora de nuestra sección y Koldovique lo reivindica. Sé de ellos tanto como tú mismo, me gusta lo que hacen y cómo lo hacen, te asombraría saber lo que sé de sus secretarias. Las comparaciones ponen de realce la igualdad que existe entre los 2 protagonistas y refuerza por lo tanto el carácter importante del personaje de Koldovique. Se aleja aún más del papel de una mera empleada, personaje secundario de una novela. Incluso aparece en una posición de superioridad, ya que lee las novelas antes que Sancho. Las lecturas de Dashiell Hammett y Raymond Chandler no las he realizado solo. ¿Cuántas veces mi entusiasmo quiso deslumbrar a Koldovique con la revelación de algún episodio o de toda una novela? Llovía sobre mojado, ya los conocía por haberlos leído antes que yo, a la recepción de las novedades. Su ventaja era de unas 3 horas, pues a media tarde me solía pasar el ejemplar ya leído con un displicente, no está mal. Gracias a sus lecturas, Koldovique ejerce de crítica literaria. No vacila en dar su opinión y, como Sancho, pone en un pedestal a Hammett y Chandler y menosprecia a los otros escritores de novelas negras o policíacas que ocupan la estantería más baja de la sección. No son tan maravillosos. Lo único que les diferencia es que a ellos les publican y a ti no. He estado en un tris de hacer una pila en la calle con todos ellos y prenderles fuego. Nunca había visto una indigestión tan gorda. Koldovique tiene, por lo tanto, un conocimiento significativo de la literatura negra y de sus autores. Un conocimiento que le permite criticar severamente las 16 novelas escritas por Sancho Bordaberry antes de Solo un muerto más, y que pudo leer. En efecto, Sancho revela que Koldovique se había mostrado implacable en los últimos tiempos, ya que, según ella, Sancho cuenta historias muy sincergas como aquella de los secuestradores de niños que los devolvían a los padres equivocados. La crítica de Koldovique es tan intransigente que Sancho prefiere silenciar nuevas expansiones sobre sus noveluchas. El ojo avisado y experto de Koldovique continúa cuando Sancho le revela su intención de convertirse en detective, de investigar la muerte de Leonardo Altuve y de escribir la novela al mismo tiempo. Multiplica las interrogaciones y las exclamaciones, las negaciones que no te veo, tú no sabes inventar, y termina sentenciando, serás como un policía escribiendo malamente sus memorias. Le muestra las incoherencias y los peligros. Sancho puede arriesgar su vida, el culpable querrá silenciarle e imagina también que quizás Sancho sea el verdadero culpable de la muerte de Leonardo Altuve. Koldovique se puede comparar entonces con Sancho Panza en El Quijote. Si no se te quita esa idea de la cabeza, enciendo en la calle una fogata con todos esos librotes que te han comido el seso. Sin embargo, luego se apasiona por la escritura de la novela, de manera muy rápida cambia de opinión. Le anima a publicar y critica algunas decisiones de Sancho. No acepta ella mi decisión de no escribir una segunda novela. Koldovique no acaba de entenderlo. La obsesión de Koldovique es total, va aún más allá en una inversión de papeles Quijote-Sancho Panza,
cuando al final del cementerio vacío le amenaza: quiero a tu novela tanto como tú mismo, si la quemas será por encima de mi cadáver. Incluso utiliza las referencias de Hammett y Chandler para que publique su novela, como un chantaje. ¿Qué harían Hammett y Chandler en tu caso? Y yo te diré lo que harían: tirar para adelante. Ellos nunca se cortan ante la dura verdad, no han dudado en elegir el camino de la verdad. Equipara así a Sancho con sus modelos ejemplares, y los tres luchan por la verdad y la justicia, y Sancho se aleja así de los malos escritores de novelas policíacas que se diferencian de él solamente porque se les publican. Sin embargo, Koldovique no se contenta con ser una librera experta, se sirve también de sus conocimientos de las secretarias de los detectives norteamericanos para convertirse en la del detective Samuel Esparta. Esther Bautista Naranjo, en un artículo, explicitó los elementos quirotescos que aparecen en la primera novela y la transformación progresiva de Koldovique y las similitudes con Sancho Panza. Donc nos dice, Koldovique, como Sancho Panza, al hacerse a los campos con su amo, es progresivamente seducida por la trama policial, como se refleja en su apariencia externa. Se tiñe de rubio y se viste con una escandalosa minifalda para parecerse a las secretarias de las novelas de policías. Al proseguir la investigación, notamos que se dirige a Bordaberry como jefe, señal de que ha asumido su nueva identidad. Nosotros nos centraremos aquí sobre una comparación con Effie Perrin, la secretaria de Sam Spade en El Halcón Maltés, para poner de relieve que la transformación de Koldovique tiene sobre todo tonos paródicos. En efecto, ambos imitan a Sam Spade y Effie Perrin. El detective norteamericano emplea sobrenombres como Sweetheart, Angel, Darling, para dirigirse a su secretaria Effie Perrin, y Samuel Esparta y Koldovique se llaman Muñeca y Jefe. En El Halcón Maltés, estos cariñosos nombres sirven para revelar la infantilización de Effie Perrin por parte de Sam. En Dashiell Hammett, Parcours d'une œuvre, Nathalie Benin explica que Sam Spade evoluciona en un mundo de hombres y que Effie Perrin forma parte de las mujeres dominadas por el detective y que solamente ejecuta pasivamente sus órdenes. Effie Perrin es un personaje que no tiene saber ni poder. Es un personaje ingenuo e inocente. No se establece la misma relación entre Koldovique y Sancho. Este respeta mucho a Koldovique y en realidad se trata más bien de un juego de complicidad entre ellos, entre dos conocedores y admiradores de las novelas de Dashiell Hammett, como lo subrayan ambos. No me acordaba de nuestro juego tan serio. Estaba cansada de ser Koldovique. Es divertido, jefe. Ignoro si nuestro juego ha de resultar ridículo. Quizá tras su matrimonio le parezca infantil. Koldovique parece no limitarse a un simple juego de imitación verbal. Lleva a cabo la transformación física, se tiñe el pelo de rubio, como la secretaria en la adaptación cinematográfica de la novela norteamericana. Koldovique también se viste como Effie Perrin, con vestidos ajustados al cuerpo, con una falda demasiado angosta, las mismas faldas que ponen de relieve las formas sensuales de la secretaria de Sam Spade. Lleva ropa que en realidad no le va bien, ya que, al contrario de Effie Perrin, que es delgada, Koldovique tiene caderas llenas y redondas. Y 2 veces Sancho se burla del nuevo atuendo de su secretaria. Dentro de un tubo de metal no se movería peor. E ironiza cuando la animaliza al hablar de esa falda corsé que la obliga a moverse como una oruga liberándose de su capullo. Por lo tanto, se trata más bien de un juego paródico. Sin embargo, Koldovique se aferra a esta transformación y la repite 3 veces en cada una de las novelas. En El cementerio vacío y Cadáveres en la playa, la transformación de la empleada en secretaria, el cambio físico de Koldovique, marca siempre el principio de la investigación y acompaña otra transformación, la de Sancho Bordaberry en Samuel Esparta. Es Koldovique la que termina la transformación física del detective. Le regala tarjetas de visita al final de Solo un muerto más,
Le anima a fumar al ofrecerle una cajetilla de Lucky Strike en Cadáveres en la playa, gracias a sus conocimientos de las novelas negras norteamericanas, aunque Sancho no fuma. Pero al final de las novelas se marca siempre el final del juego, un regreso a la normalidad, como si volvieran ambos a la cordura. Vuelve el color zanahoria en el pelo de Coldobique y cambia su falda ceñida por la habitual acampanada, como si dejara de ser Effie Perrin. No solamente es secretaria, sino que lleva la investigación a cabo con él. Y en eso se transforma también en una detective. El nombre Coldobique tiene como significación la que ayuda en la batalla. En efecto, si comparamos con Effie Perrin, se nota que el papel de Coldobique va más allá. Effie Perrin se limita a contestar al teléfono, a introducir a los que se presentan en el despacho. Sam Spade le confía las tareas que no quiere hacer, como anunciar a su amante la muerte de su marido, Miles Archer. Tampoco Sam Spade intercambia mucho con su secretaria. Son diálogos efímeros en los que se destacan sobre todo la infantilización y superioridad del detective, la infantilización de Effie Perrin y la superioridad del detective. La actuación de Effie Perrin se limita a acoger a casa de su madre a Brigitte O'Shaughnessy, que está corriendo peligro. Sin embargo, esa nunca llega a casa de la madre, ya que aprovecha ese lapso de tiempo para escaparse. En realidad, es la asesina de Miles Archer. Al contrario, Coldobique lleva un papel muy activo. A veces acompaña a Sancho fuera de la librería. Sale del espacio reservado, ya no se vincula únicamente con la librería y con el mundo de los libros. Son salidas que recuerdan las de Don Quijote y Sancho Panza. La ayuda se ve sobre todo en los intercambios que tienen. Él le resume sus entrevistas, le pide consejos y se apoya en sus conocimientos. En la construcción narrativa, tras un periodo de entrevistas con sus sospechosos o testigos, siempre Sancho vuelve al despacho para resumirlo todo a Coldobique. Se emplea muy a menudo el estilo directo, lo que presenta a la secretaria como una voz que cuenta, tanto como la de Sancho. Las réplicas de Coldobique son largas y extensas, muy desarrolladas. Coldobique desempeña un papel fundamental gracias sobre todo a sus conocimientos de la población y de la historia de Guecho, que vienen a aclarar los resúmenes de Sancho. En el cementerio vacío, Sancho insiste varias veces sobre este papel de Coldobique. Habla de parte matinal, que le suele hacer la empleada. Para llevar el control del censo de Guecho tengo a Coldobique. Por ella me suelo enterar de los chismes que corren por el pueblo. O le dice, eres todo un registro municipal. En Cadáveres en la playa añade que los partes de Coldobique siempre han sido orales, lo que supone un intercambio y un contacto directo. No es una mensajera que deja notas escritas. Le explica la españolización del apellido Bascardo o la violación sufrida por Fabiola hace varios años en la playa. Son episodios desarrollados en la trilogía Verdes Valles, Colinas Rojas, lo que refuerza su papel importantísimo dentro del esquema intratextual de Ramiro Pinilla. Coldobique permite así el vínculo entre Sancho y los habitantes y la historia de Guecho. Le cuenta la historia de Vidane en Solo un muerto más, la de Simona en el cementerio vacío, le presenta a la mejor amiga de Anarri, todavía en el cementerio vacío, y en Cadáveres en la playa llama a la encargada de la centralita del ayuntamiento para que le diga cuándo los falangistas visiten al alcalde. Sancho es consciente de ese apoyo estratégico imprescindible, es el título del cuarto capítulo de la tercera novela. En el cementerio vacío es también Coldobique la que abre la novela. Fue testigo de lo que pasó durante la San Bascardo. Le cuenta todo lo que pasó, contesta al interrogatorio de Sancho, que con varias preguntas quiere conocer todos los detalles del asesinato de Anarri, lo que vio y oyó Coldobique. En las novelas de Ramiro Pinilla, la narración en primera persona y el presente del indicativo impiden que el detective esconda la verdad.
no correspondería al pacto de escribir la novela mientras investiga el caso. Sancho sabe por consiguiente tanto como Coldobique. Cada uno tiene conocimientos que comparten. En el Halcón Maltés, la narración en tercera persona oculta el hecho de que Sam Spade intuye la verdad casi desde el principio. Sabe mucho más de lo que pretende y, sobre todo, mucho más que Effie Perrin, que tiene malas intuiciones. Esta piensa a lo largo de la novela en la inocencia de Brigitte O'Shaughnessy y Sam Spade se burla al final de la novela de la mala intuición femenina de su secretaria. En el cementerio vacío, Coldobique también pierde su intuición. Acusa a Pedro por ser maqueto. Por una vez, los jueces falangistas ahorcarán a un culpable, nos dice. Este pensamiento revela que forma parte plenamente de Guecho, que ella vive en el pueblo con sus habitantes y que comparte con ellos las costumbres y los prejuicios. Esta ausencia de objetividad por parte de la secretaria es notada por Sancho. Tu empecinamiento te ha metido bajo una concha privándome de tus frecuentes intuiciones, y creo que la novela se resiente de ello. Sin embargo, Sancho sigue pidiendo la ayuda de Coldobique y se apoya en sus conocimientos para resolver el caso. Los conocimientos de Coldobique sobre las relaciones entre los personajes, entre Simona, Balendin y Anari, sobre la leyenda de las tumbas costeras que se vacían por el fondo, son imprescindibles para la resolución del caso. Forma con Sancho un dúo. A veces pienso que a ella le correspondería escribir mis novelas. Puede que en el futuro cambiemos los papeles. Y todos estos elementos nos permiten decir que Coldobique es una mujer pinillesca. A propósito de las mujeres de sus novelas, Ramiro Pinilla dice: no he pretendido que las mujeres sean tan notorias, me han salido así. Claro, porque en términos generales también lo pienso. Creo que la mujer es superior al hombre y las mujeres constituyen el centro del mundo. El gran sentido común de la mujer libra a las familias de mil calamidades. En la novela, Coldobique considera a Sancho Bordaberry como un amigo o un hermano. Se comporta con él como lo hace Elise, la hermana. Coldobique teme por la vida del detective cuando él anuncia que va a escribir e investigar los casos al mismo tiempo, lo cuida, le cura sus heridas, le da de comer. Hay varios elementos singulares que aparecen a lo largo de las 3 novelas. Ahora, no voy a leer porque tengo que ir un poco más rápido, pero notamos en las citas que aparecen aquí que ella, de nuevo, es el sujeto de todos sus verbos y que da órdenes a Sancho, y vemos finalmente cómo se invierten los papeles con respecto a Effie Perrin y Sam Spade. Aquí es Coldobique la que da órdenes a Sancho Bordaberry. Coldobique desempeña el papel de la madre o de la hermana, aparece finalmente un poco como la Echecoandre de la librería, como si hubiera una continuidad entre la madre y la hermana de la casa de Sancho y Coldobique en la librería. Sabemos que los personajes femeninos en Pinilla, que hay detrás siempre esa voluntad de volver al matriarcalismo, al primitivismo, y que siempre hay un protagonismo muy fuerte de lo femenino. Y aquí ese papel lo desempeña Coldobique. En la librería todo se organiza en torno a ella, es la que le da vida y protección. Está al origen de la librería, le da su nombre, le permite desarrollarse y protege a todos los que pisan el suelo de ese espacio. Detrás de ese personaje femenino aparecen también, finalmente, las ideas de creación que encontramos en otros personajes femeninos pinillescos. Pero también Coldobique es una mujer comprometida, libre y fuerte, como lo son en la trilogía Isidora, Fabiola o Flora. En efecto, Coldobique se opone al franquismo y a los falangistas. Hay que recordar que su padre está encarcelado en Santoña y varias veces ella manifiesta su oposición con el gobierno. Cuando dejaron de recordarnos que ganaron la guerra. Y también hay un episodio un poco cómico en Cadáveres en la playa, cuando se purifica después de que falangistas la hayan tocado. Por eso milita por la publicación de las novelas, es una manera de lucha por la verdad y la justicia en un contexto de dictadura. Y
Y donc, se puede hacer el vínculo también con las novelas negras, con ese género mismo de las novelas negras que normalmente denuncian las sociedades corruptas en las que faltan justicia y libertad. Goldobike, por su actuación, se enmarca perfectamente en este género, tanto como Sancho. Además, muestra su solidaridad femenina, facilita el contacto con las mujeres víctimas de la ausencia de justicia y víctimas también de los hombres. Es el caso de Vidane, es el caso de Fabiola, es el caso de Juana. Por ejemplo, hay muchos signos de ternura, pone las manos sobre los hombros de Juana y cuando habla de Vidane siempre muestra su empatía por ella, dice la pobre necesita ayuda a Sam. Donc, a través de su actuación permite también la liberación de la voz de las mujeres en un contexto en el que no son libres y sometidas al poder de los hombres. Por fin, ese personaje encarna una forma de libertad a través de su ropa y del color de su pelo. Su transformación en secretaria rubia es como una liberación. Su pelo zanahoria y después rubio, la falda apretada, a veces por encima de las rodillas, no corresponden a los códigos impuestos en aquella época. Es una forma de liberación corporal, ideológica y de reivindicación femenina. Y termino diciendo rápidamente que finalmente ella no cambia de nombre, todavía se llama Goldobike, es decir, que sea librera o secretaria, es una mujer libre, que milita por la libertad y la justicia, es solidaria con las mujeres y ya lleva todo eso dentro de ella. No necesita cambiar de identidad para ser la que es. Y en eso es una mujer pinillesca. Da su talla en su función, está en su sitio, en su centro, para retomar palabras de Ramiro Pinilla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magui, por habernos hecho adentrarnos en este personaje de aguda lectora, de actora también de las investigaciones, quizás de posible lectora de Pinilla o vector de un diálogo. Escucharemos ahora a Margarita Garbisu, que es profesora en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Complutense de Madrid desde 2021. Se doctoró en Filología Hispánica de la Universidad de Deusto con una tesis en literatura comparada sobre los poetas Jorge Guillén y Giuseppe Ungaretti. Desde entonces, una de sus líneas de investigación ha seguido girando en torno a la generación del 27, Guillén todavía en uno de sus últimos artículos, y al margen de este ámbito sobre la recepción de la literatura española del siglo XX y sobre la creación de relaciones y redes culturales occidentales. Se interesa en particular por los epistolarios inéditos y ha publicado una monografía sobre poesía, música y crítica de la Edad de Plata en el Londres de entreguerras en 2017. También ha participado en el volumen Ramiro Pinilla, El mundo entero se llama Arrigúnaga, de 2015. Desde su interés por la recepción nos hablará hoy de Euskera es, de Pinilla, y La siesta del martes, de Gabriel García Márquez, dos relatos paralelos. Muchísimas gracias, Andrea. Bien, quiero empezar precisamente dando las gracias a la organización del Congreso, a Jimena Larroque especialmente, a Andrea también, bueno, por haber preparado un encuentro tan bonito como este en un día como hoy. También quiero decir, como ha comentado Aitor Ibarrola, que yo no soy experta en Pinilla, yo soy amante y admiradora de la literatura de Ramiro Pinilla, y también fue Merche Cillona quien me metió en este lío, es decir, que me metió en el maravilloso universo de Ramiro Pinilla, por lo cual estoy eternamente agradecida. Bueno, vamos a ello. En 1975, Gilles Deleuze y Félix Guattari definen, a partir de reflexiones diversas de Franz Kafka en su diario y su correspondencia, el concepto de literatura menor. Los cito: una literatura menor no es la literatura de un idioma menor, sino la que una minoría hace dentro de una lengua mayor.
lo que implica que en estas literaturas el idioma se ve afectado por un fuerte coeficiente de desterritorialización, que todo es político y que todo adquiere un valor colectivo. Esto es, en las literaturas menores el idioma se convierte en un instrumento de revolución, de reivindicación de una identidad, y para ello se marca formalmente o barroquizándose o extenuándose. Franz Kafka, judío checo que hablaba alemán y checo y aprendió hebreo, optó por lo segundo, por escribir su obra en alemán, pero en un alemán parco, el alemán de Praga, tal y como es en su pobreza misma. Su intención con ello era ir siempre más lejos en la desterritorialización a fuerza de sobriedad. Siguiendo esta definición, diferentes estudiosos se han preguntado si la literatura escrita en euskera puede ser considerada una literatura menor. Tomás Kosinski afirma lo siguiente. En primer lugar, es una literatura en la que el factor político ha desempeñado y sigue desempeñando un papel muy importante. Hubo una época, sobre todo en los años 70, inmediatamente después de la muerte de Franco, pero también en los 80, cuando el mismo hecho de escribir en euskera constituía una declaración política de principios, obviamente a favor de la causa soberanista. Escribir en lengua vasca significaba un compromiso del creador con la patria vasca. La literatura escrita en euskera reafirmaba su identidad frente a la literatura escrita en castellano. Y añade, se supone que el creador no se expresa como un individuo, sino como miembro de un colectivo, de una comunidad, y su obra debe ser comprometida con la idea nacional. Según las palabras de Kosinski, la segunda y tercera premisas de Deleuze y Guattari, las que atañen a la política y la colectividad, se cumplen en la creación vasca de los 70 y 80. No así la primera, pues exigiría haber sido escrita en castellano, según la definición. Cabría entonces preguntarse por la literatura de Ramiro Pinilla, desarrollada desde la década de los 60, con un componente claramente ideológico y colectivo, y escrita en castellano, ¿podría ser considerada una literatura menor? Teniendo en cuenta que Pinilla utiliza el idioma en su escritura fundamentalmente como rico medio de expresión artística y que además nunca habló euskera, con lo que en su literatura no cabe opción alguna, la respuesta creo que en principio sería que no. No sé euskera. Me parece legítimo el no saber euskera y escribir en castellano. Es lo que he heredado, no lo he elegido yo, afirmó Pinilla en una entrevista en 2004. A pesar de ello, Pinilla tiene un texto en el que se vale de la lengua vasca como motivo argumental para reivindicar la libertad, el gran tema de toda su narrativa, tal y como afirma Mercedes Acillona. Ese texto es, euskera es, uno de los relatos de sus primeras historias de la guerra interminable antología de 1977. Y es precisamente el análisis del peso del euskera en sus páginas como símbolo de libertad y como denuncia de injusticia y opresión el primer objetivo que persigo en esta ponencia. Sin embargo, este análisis creo que quedaría incompleto si no acudiera a la posible génesis del relato. Digo posible por hipotética, me muevo en hipótesis y también por eso estoy aquí hoy. Ya que parto de la hipótesis de que cuando Pinilla escribió Euskeraes, en su pluma y su cabeza podía sobrevolar la huella de otro cuento en el que la injusticia y la opresión son también protagonistas. Me refiero esta vez a La siesta del martes, un relato de la antología Los funerales de la Mama Grande de 1962 de su admirado Gabriel García Márquez. Pinilla reconoció en más de una ocasión el claro influjo del colombiano. Por ejemplo, en una entrevista que Jimena Larroque le realizó y que se publicó en el diario El País, declaró sin tapujos: me fijo mucho en el estilo literario. Es importante acertar en el estilo que lleva uno. Se hace eligiendo a un autor, fijándose no en las cosas que dice, sino en cómo las dice. Yo me fijé en Faulkner, le leía, cerraba el libro y me ponía a escribir con su música, le copiaba. Algo parecido me pasó con García Márquez. Todo está en la música de lo que escriben. Creo que la música de La siesta del martes puede hallarse en euskeraes y por ello el segundo objetivo que persigo en esta ponencia es el planteamiento de una comparativa entre ambas creaciones desde una perspectiva temática que muestre similitudes, las similitudes en sus personajes, estructuras, motivos y espacios, centrándome exclusivamente en los propios textos. Partimos de una certeza, y es que nos hallamos ante dos relatos hermosísimos. García Márquez reconoció que consideraba La siesta del martes su mejor relato. Y Pinilla, aun sin referirse específicamente a Euskeraes, opinaba que en sus cuentos se encontraba
su literatura más conseguida. Paso a continuación a referirme brevemente a cada uno de ellos, empezando cronológicamente por La siesta del martes de Gabriel García Márquez. En conversación con Fernández Braso, García Márquez explicó la imagen que inspiró La siesta del martes, y le cito: «El origen de todos mis relatos», decía García Márquez, «es siempre una imagen simple. Todo el argumento de La siesta del martes surgió de la visión de una mujer y una niña vestidas de negro, con un paraguas negro, caminando bajo el sol abrasante de un pueblo desierto». La siesta del martes es el primero de los 8 cuentos de los funerales de la Mamá Grande, como acabo de decir, la tercera gran obra de García Márquez, después de La hojarasca y del Coronel no tiene quien le escriba. Narrado por una voz omnisciente, el cuento se divide temática y estructuralmente en 3 grandes partes definidas por 3 espacios. Un tren, las calles del pueblo de destino de ese tren y dentro de estas una casa, y un cementerio. El relato comienza en ese tren, concretamente en un escueto vagón de tercera, con olor a cuero sin curtir y el aire estancado, en el que se encuentran 2 únicas personas, 2 mujeres que parecen ser madre e hija. Ambas guardan un luto riguroso y pobre. La mujer adulta, la madre, viaja con la columna vertebral firmemente apoyada contra el respaldar del asiento. Sin nombre expreso, aparenta más edad que la que tiene, a causa de las venas azules en los párpados y del cuerpo pequeño, blando y sin formas, en un traje cortado como una sotana. Pero se mantiene serena y digna. No sonríe, tampoco llora, y no quiere que la niña llore. Sobre todo, no vayas a llorar, es una de sus órdenes. Péinate, ponte los zapatos, son otras. La niña tiene 12 años y es la primera vez en su vida que viaja. Es obediente, no abre la boca y juega con sus zapatos, se los quita y se los pone. Lleva consigo 2 únicos objetos: una bolsa de material plástico con cosas de comer y un ramo de flores envuelto en papel de periódicos. El ramo acaba convertido en un ramo de flores muertas, pues pronto se marchita con el calor. Es un calor sofocante, abrumador. A las 2 de la tarde el tren llega a su destino, la estación de un pueblo que flota en calor y duerme la siesta. Bajo un sol abrasador, madre e hija, vestidas de negro, avanzan por las calles mudas y desiertas tratando de buscar la sombra. Nos encontramos ya en la segunda parte del relato, marcada por este segundo espacio, el pueblo de destino, y dentro de este, una de las casas a las que las 2 mujeres se dirigen con paso firme, la casa cural, la casa del cura. La madre llama a la puerta. Una mujer madura y regordeta sale, pero no les abre. La madre le habla a través de una red metálica. «Necesito al padre», le dice, pero el padre, como el resto del pueblo, duerme. La madre insiste y finalmente el sacerdote se acerca a ellas. Es entonces cuando el lector descubre el motivo del viaje, porque la madre se ha trasladado con la niña hasta allí para pedirle al cura las llaves del cementerio. Allí, en el cementerio, quiere visitar la tumba de Carlos Centeno, que es su hijo, que ha muerto una semana atrás de un tiro cuando intentó entrar a robar en una casa del pueblo. «¿Nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino?», le pregunta el sacerdote, y la madre le responde que su hijo robó por necesidad, que era pobre, pero bueno, muy bueno. Cuando la mujer y la niña se disponen a salir hacia el cementerio, el sacerdote se percata de que una muchedumbre las observa desde detrás de la red metálica. El pueblo ha despertado de la siesta y contempla opresor a la pareja. El cura les dice que salgan por el patio, pero ellas no hacen caso y se dirigen a la puerta. «Esperen a que baje el sol», les dice el sacerdote. «Espérense y les presto una sombrilla», añade la mujer regordeta, que resulta ser la hermana del cura. «Gracias, así vamos bien», contesta la madre, mientras toma de la mano a la niña y sale de la casa camino del cementerio. El cementerio, destino final de las 2 mujeres solamente sugerido en el relato, se convierte en el tercer espacio que define estructural y temáticamente el cuento. Paso a continuación a comentar brevemente el contenido del segundo de los relatos, Euskeraes, de Ramiro Pinilla. Euskeraes es el 6º de los 9 relatos que conforman sus primeras historias de la guerra interminable, antología que Pinilla publicó en 1977 en San Sebastián con Luis Aramburu y que en 2011 la editorial Tusquets reeditó junto con los cuentos de Recuerda o Recuerda en un volumen titulado Los cuentos. Hay algunas diferencias entre ambas ediciones, pero bueno, no viene al caso comentarlo. Todas las primeras historias de la guerra interminable tienen un nexo que las une, que no es otro que la guerra civil. Algunos de los cuentos transcurren en tiempos de guerra y otros, 3 en concreto, en tiempos de posguerra. Euskeraes pertenece al segundo grupo, transcurre en posguerra.
Narrado por una voz omnisciente, el relato se divide temática y estructuralmente en 3 grandes partes, definidas por 3 espacios. Una estación, las calles de la ciudad de esa estación y una cárcel. Comienza así. Bilbao la recibió con una llovizna inmóvil. En la puerta de la estación del ferrocarril, la anciana desplegó un paraguas de hombre y dio el primer paso con la niña pegada a su cuerpo. La estación marca solo el inicio del relato. Estas 2 mujeres, la anciana y la niña, se desplazan desde la estación por las calles de Bilbao. Vienen de algún sitio indefinido para dirigirse hacia algún lugar de la ciudad. Entramos, por consiguiente, inmediatamente en la segunda parte del relato. La anciana viste el luto abrochado de las aldeanas viejas y arrastra una respiración tortuosa. Lleva consigo una cesta y camina decidida, con prisa, con avanzar terminante. No dice nada. Su boca está clausurada por una línea dura de labios azules. No habla porque no puede, porque no debe, porque no conoce otra lengua que el euskera, que está prohibido. La niña, que es su nieta, lleva la voz cantante porque habla castellano. Tiene 12 años, unos ojos tristes que no corresponden a su edad, viste como la anciana de luto total y mira constantemente a su abuela para acordarse de que no debe llorar. También debe acordarse de un recado y un ruego que su abuela le ha encomendado, un recado y un ruego. La niña no conoce otra realidad que la de la guerra. Perdió a su madre en el bombardeo de Guernica y en breve va a perder también a su padre, porque enseguida el lector descubre el motivo del viaje. Abuela y nieta se han trasladado a Bilbao para visitar en la cárcel a su hijo y padre respectivamente y hacia allí se dirigen, a pesar de la lluvia, con paso decidido. Cuando localizan la cárcel comienza la tercera parte del relato, la más extensa. Un teniente de tricornio y bigote lineal detiene a las 2 mujeres para preguntarles qué desean. Nadie habla, esta vez tampoco la niña. La anciana solo saca un papel tieso de su cesta que entrega al teniente. El papel lleva impreso el sello del obispo. Es su pasaporte, su salvoconducto, su permiso de acceso. La anciana y la niña solo pueden ver al preso a través de una alambrada. Es un ser irreconocible. Lleva 3 años encerrado desde la caída del Frente Norte en Santoña en el verano del 37 y pronto va a morir. El preso, el hijo, el padre, pregunta a las mujeres por las semillas, por las vacas, por asuntos de la vida cotidiana. Ama, le dice 3 veces a la anciana, con la lógica reprobación del guardia que las acompaña. La madre calla y la niña responde, pero tiene en su cabeza el recado y el ruego encomendados por su abuela. El recado es para su padre, le dice la niña de parte de la abuela. La abuela me dice que le diga que cuando usted tenía 11 años le pegó aquel plastazo en la cara, no para castigarle por no sé qué, sino porque a ella se le había quemado el guiso y estaba de mal humor y que le perdone ahora. Y el ruego es para el guarda de la prisión. Le dice la niña de parte de la abuela, solo pide una palabra en euskera. Está prohibido, le responde el guardián. Es la última que podrá decir al padre en este mundo, insiste la niña. No es posible, reitera el guardián. Solo una palabra, no, solo una. Y el guardián entonces titubea. La niña insiste de nuevo, una sola. El guardián finalmente asiente y la niña se acerca a su abuela para indicárselo con un gesto de la cabeza, para indicarle que puede pronunciar esa palabra. Y llegamos así al hermoso y estremecedor final del relato que dice: antes de desprenderse de la palabra, la impregnó de 37 años, día a día, de convivencia con el hijo, desde el parto a aquella jaula para fieras. Al saborear por anticipado que la oiría él, descubrió que ni con una muerte más podrían derrotar su mundo los enemigos. Recogió con entereza el nuevo rostro cuadriculado del hijo para el recuerdo y se sintió de hierro por dentro al pronunciar agur. Paso a continuación a la comparativa. Creo que simplemente con el esbozo del argumento de los relatos se descubre que se replican personajes, espacios, motivos y estructuras. Me voy a limitar a mostrar las concomitancias más evidentes entre ellos para acabar dando respuesta al objetivo primero propuesto, que es hablar del peso del euskera en el relato de Pinilla como símbolo de libertad y como denuncia de injusticia y opresión. En primer lugar, se observa que las estructuras de los 2 cuentos son similares. En ambos relatos, el viaje funciona como un motivo enmarcante o enmarcador. En el caso de García Márquez, 2 mujeres llegan a un pueblo desolado y asfixiante que por varios datos se descubre que es Macondo. En el caso de Pinilla, 2 mujeres llegan a Bilbao, a un Bilbao lluvioso.
En cuanto al lugar de procedencia, en García Márquez no llegamos a saberlo. En Pinilla, aunque tampoco se explicita, se deduce que es el campo, el caserío y, sin lugar a dudas, Guecho. Ese viaje organiza la historia en 3 partes definidas por 3 espacios: el tren y la estación, las calles de las poblaciones de destino y el lugar de destino final, el cementerio y la cárcel. Pensemos a continuación en los personajes, específicamente en el trío protagonista, en ambos relatos, esto es, las 2 mujeres adultas, las 2 niñas y los 2 hombres. Las primeras son las madres de los últimos, las segundas son hermana e hija de los últimos y, por tanto, hija y nieta de las primeras. Comencemos por los últimos, por los 2 hombres. Como se acaba de mencionar, son los hijos y los 2 se vinculan directamente con la muerte. En García Márquez porque ha sido asesinado al tratar de robar por necesidad y ya está muerto. En Pinilla porque ha sido encarcelado como preso de guerra y va a morir. Está condenado a muerte o va a morir. En ambos casos, una causa injusta. Los 2 hijos son los personajes determinantes de la acción del relato. Determinan la decisión del viaje por parte de las 2 mujeres. Determinan el lugar de destino de ese viaje, el cementerio y la cárcel. Y determinan la propia determinación de las madres. Las madres son acompañadas por una niña. En ambos relatos, esa niña va vestida de negro. El negro del luto, de la muerte. En ambos relatos esa niña tiene 12 años y no debe llorar. En ambos relatos esa niña ha perdido o va a perder a un familiar. Al hermano en la siesta del martes y al padre en euskera es, y además en este caso también ha perdido a la madre. Pero en el personaje de la niña encontramos una importante transposición. Mientras que la niña del relato de García Márquez no habla porque así se lo ordena a su madre, es más, solamente dice una frase. La niña del relato de Pinilla es quien, como sabemos, lleva la iniciativa porque sabe hablar castellano. Se convierte en el intérprete de su abuela, en su voz y su mensajera, pues tiene un recado y un ruego que transmitir. Las madres son, sin duda, el centro del relato. Ambas de luto, ambas humildes, pero ambas dignas y decididas. Decididas a ver al hijo, muerto o casi muerto, a pesar del dolor y de las dificultades, del calor, de la lluvia, de la represión del pueblo y sus miradas justicieras, de la represión de la posguerra. Una nueva transposición. En García Márquez es la madre quien dice, quien impone, quien decide inflexible. En Pinilla, sin embargo, la madre no habla porque su lengua es el euskera prohibido. Otro personaje fundamental en ambos relatos es la Iglesia. En la siesta del martes, representada en ese cura que interrumpe su siesta por atender a las 2 mujeres. En euskera es representada por el sello del obispo, impreso en el tieso papel que la madre agarra fuertemente con sus manos. En ambos casos es la Iglesia la que posibilita el encuentro entre las madres y los hijos, lo que demuestra su impronta en ambas sociedades. En García Márquez, el sacerdote es el custodio de las llaves del cementerio que son entregadas a las mujeres. En Pinilla, ese sello es el que permite la entrada a la cárcel de abuela y nieta. Finalmente, detengámonos en los espacios. Además del cementerio y la cárcel, lugares de muertes vinculados a los hijos, cobran especial relevancia las calles de las poblaciones que los albergan. En la siesta del martes, el pueblo de destino, Macondo, se presenta dormido y asfixiante. El calor marca las horas. Eran las 11 de la mañana y todavía no había empezado el calor. A las 12 había empezado el calor. Eran casi las 12. A esa hora, agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta y así sucesivamente. Y aunque el calor sumerge a sus gentes en una siesta soporífera, no detiene a madre e hija que atraviesan las calles bajo el sol abrasador, buscando siempre la protección de los almendros. El calor, en definitiva, penetra en cada línea de la trama y la colorea de amarillo, el amarillo turbio de un sol sofocante. En euskera es, la ciudad de destino, Bilbao, se presenta cubierta por un cielo nublado. Primero cae un sirimiri, después una lluvia intensa. Y aunque el agua incomoda el trayecto callejero, tampoco detiene a las 2 mujeres. La acera era tan angosta que solo cabía un paraguas, y el de la anciana desplazaba a los demás en su avanzar terminante. Aquí es la lluvia la que invade la primera parte del relato y lo colorea de negro. El negro de los paraguas, del tricornio, de la muerte. ¿Recuerdan la imagen que inspiró a García Márquez en la composición de la siesta del martes? La recuerdo en sus propias palabras. La visión de una mujer y una niña vestidas de negro con un paraguas negro caminando bajo el sol abrasante de un pueblo desierto. En su relato no hay paraguas negro. Es más, la madre rechaza la sombrilla que le ofrece la hermana del sacerdote. En su relato solo hay 2 mujeres vestidas de negro bajo el sol abrasante de un pueblo desierto. En el relato de Pinilla, por el contrario, sí lo hay. Sí hay paraguas negro. Y aun sin sol, la visión
de García Márquez se cumple. Hasta aquí las similitudes, pero luego están algunos motivos exclusivos de cada texto, como el ramo de flores muertas, anticipador de la propia muerte, o los zapatos con los que juega la niña en García Márquez. Por su parte, Pinilla reitera un motivo que, como el calor de Macondo, recorre de principio a fin la historia, un motivo fundamental que sostiene y da sentido a todo el relato. Me refiero a los labios azules de la madre, unos labios cerrados, pegados, sellados, cosidos como con pernos. Estas son algunas alusiones concretas. La boca la tenía clausurada por una línea dura de labios azules. Los labios de la anciana se apretaron tanto que se hicieron blancos. La anciana no alteró la postura de su boca, sin separar los labios y sin detenerse. Esta apretó los labios como cuando se encontró con el guardia y otra vez se le pusieron blancos. La presión de un labio contra otro casi le produjo dolor. La anciana sella su boca para no hablar euskera, porque es peligroso, no para ella, eso no le importa, sino para su hijo. En un momento determinado afirma la niña. Le han dicho que si le hallan en euskera será peor para su hijo, y no sabe más. Esos labios, que simbolizan el silencio, con todo lo que ello conlleva, solo se despegan en dos ocasiones. La primera para dejarlos temblar, en un momento de emoción de la anciana ante su hija. La segunda para cumplir con el ruego que la niña demanda y el guardián acaba concediendo. Pronunciar una única palabra. Una palabra en euskera, en nuestra lengua, en el idioma de su cocina, en el maldito vasco. Esa palabra ya sabemos que es agur. En suma, ambos relatos muestran a través de dos mundos la represión y la injusticia. En García Márquez, la represión de un pueblo mudo, curioso, juzgador de 2, 3 seres indefensos. En Pinilla, la represión de una época ausente de libertades, simbolizada a través del idioma. Pero además, el agur final de euskera es, y ya concluyo, podría terminar de dar al relato la condición de literatura menor, concepto de Deleuze y Guattari con el que he comenzado, porque Pinilla incluye en el texto 4 términos vascos. Ese agur, el euskera es del título, y los 3 ama del hijo en la cárcel. 4 términos con connotaciones fundamentales. Euskera es, ama, agur, que aparecen en el arranque, en la parte central y en la conclusión del relato, de un relato escrito en castellano. Pinilla no marca el idioma como hacía Kafka, pero sí introduce en su discurso estos 4 términos de la lengua prohibida que se asocian con una desterritorialización de las gentes euskaldunes o vascoparlantes obligadas en el franquismo a callar y que adquieren, por tanto, un indiscutible valor político y colectivo. De esas 4 palabras, ese agur final simboliza por sí solo esa represión, esa injusticia, esa ansia de libertad, el gran tema de Pinilla, pero también, y quizá ante todo, el amor de una madre hacia su hijo. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, y a todos los ponentes. Gracias por este análisis conmovedor que arroja luz, sin duda, sobre este entramado compartido. Creo que ahora no nos queda duda. Creo que pese al tiempo impartido, etcétera, vamos a dedicar unos minutos a las preguntas que puedan surgir en el público. Sí. En el taller algunos elogiábamos a Ramiro efusivamente este cuento y hablábamos de su poder de denuncia y su poder conmovedor. Y Ramiro dijo que era un cuento que él solía, tal y como lo recuerdo, pues es un cuento que yo leo cada año y cada año me emociona. Cada vez que lo leo, me emociono. ¿Quién más quiere hablar? Yo. Ese cuento, el euskera es de Ramiro. Bueno, lo primero, perdón. Muchas gracias.
Arbizu por esta comparación. Arbizu es tu apellido, sí. Perdona. Que me ha parecido reveladora, muy interesante, sobre todo la imagen, que en una es la abuela con la niña y el paraguas, parece como, y todo, la estructura, todo, me parece muy interesante. Sin embargo, no me voy a cortar en decir que para mí es muy superior el cuento Euskera es, ¿no? Bueno, lo puedo decir. Perfecto. Como lectora, porque tiene, y además García Márquez es García Márquez, pero Ramiro Pinilla es Ramiro Pinilla, no ocupa en absoluto el lugar que le corresponde. Y ese cuento, que en efecto le emocionaba profundamente, es extraordinario para mí. A mí me sucede, y a mucha gente, que le emociona, que casi le hace llorar. Uno de los hallazgos del cuento maravilloso es el título. El título es maravilloso porque te coloca en alerta como para decir, ¿qué es esto de euskera? Es como si no fuera a defender el euskera. Es todo lo contrario, es una defensa absoluta, como también has explicado. Y al decir que es superior, lo que quisiera transmitir es que esa connotación de defensa de un idioma oprimido le da una profundidad que para mí el maravilloso cuento de García Márquez, de la que carece para mí en esa comparación. Estructuralmente, el espacio, o sea, cuando la abuela y la niña están con el paraguas subiendo a la cuesta hacia la cárcel, la estación al principio, el cementerio y la cárcel, bueno, todo lo que has señalado me parece maravillosamente bien traído, ¿no? Pero, bueno, solo quería decir eso de este cuento, que para mí es superior el de Ramiro que el de Gabriel García Márquez. ¿Respondo ahora? Bueno, a mí cada vez que leo este cuento me emociona. Yo sencillamente... A mí me encantan los dos y el cuento de Ramiro Pinilla es uno de los cuentos que más me gustan de toda la literatura de los que he leído. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene ese componente que no tiene La siesta del martes de Gabriel García Márquez. Yo realmente fue pura casualidad. Yo, claro, como profesora de literatura comparada, utilizo mucho textos para hacer comparaciones, evidentemente, ¿no? Y la verdad es que cuando leí Euskera es, me vino a la cabeza La siesta del martes y dije, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, al final es sencillamente un análisis comparado. O sea, yo no sé, por eso he dicho, me muevo en hipótesis. No tengo ni idea si Ramiro Pinilla se basó o no en este relato o sencillamente es algo, como decimos, poligenético, es decir, pura casualidad. Pero son maravillosas el espejo que se produce entre los dos relatos. Es una cosa increíble, increíble. Pero sí, también me emociona este cuento y cada vez que lo leo es que me tiembla la garganta y en clase siempre me tiembla la garganta cuando lo leo. Hola. No, bueno, a nivel de chisme yo quería comentar, ya que ha salido Follner al principio, que Ramiro, en una entrevista que le hice, me dijo, es que Follner era premeditadamente oscuro. Entonces me alegra que Ramiro no quisiera ser tan follneriano. Y ya para rematar el chisme, Cristóbal Serra, un escritor mallorquín, patriarca de la literatura en castellano en Mallorca, ya murió. También me habló de Follner en un momento dado, un paso que dimos, y me dijo, él leía en inglés, era profesor de inglés, y me dijo, es que yo creo que Follner no sabe escribir. Puestos a decir frases sobre Follner, también dijo una vez Pinilla, es que Follner a veces era un poco cabroncete. No sé si me toca a mí contestar a esa pregunta. Supongo que sí. Evidentemente, Faulkner es difícil de leer. Requiere, yo creo, una cierta formación, pero no creo que eso sea específico de él. O sea, hay
A mí Hemingway al principio me parecía muchas veces como muy simple, muy básico. Hay autores a los que les tienes que pillar un poco el tranquillo. Efectivamente, Faulkner, si lo comparas, pues yo qué sé, con sus coetáneos, ¿no? Con Fitzgerald, pues es bastante más tortuoso. Ramiro también decía, ¿no? que el que le diese la impresión que no tenía que escribir para nadie, que lo estuviese escribiendo, o a él le daba la impresión de que Faulkner escribía primordialmente, o daba la impresión de que no tenía en cuenta al receptor, ¿no? Que se estaba autocomplaciendo, lo ponía en valor. Y yo creo que efectivamente hay, sobre todo cuando estás tratando de temas, no sé lo que sabréis o no sabréis de la complejidad de la sociedad sureña, pues yo qué sé, de temas raciales, por supuesto, pero también herencia europea frente a la norteña, relaciones de género que no tienen nada que ver con... Es un micromundo extremadamente complejo. Y presentarlo en una lengua, yo creo que si Faulkner hubiese decidido presentarlo de forma más directa y transparente, hubiese traicionado un poco esa complejidad. Ese espíritu sureño que no es fácilmente comunicable, y esto lo hace en base a tramas, tal, pero también por el lenguaje. O sea, el lenguaje que utiliza es ese lenguaje tortuoso a veces, ¿no? Bartholomew coge 2 párrafos de las hormigas y Faulkner se podía tirar 4, o sea, si lo lees, como hay que leerlo, te mueres de asfixia, porque no usa puntuación, vamos, es todo de seguidillo. Y Ramiro tiene algunas veces que tiene unos párrafos que son un poco infumables, digamos, porque no parece que respeta, ¿no?, las reglas que habitualmente... Pero tiene su razón de ser, porque lo están haciendo así. Otra cosa es, pues bueno, que diga, joder, este no escribe... Yo creo que es parte de su libertad e individualismo a la hora de expresar cosas como ellos creían que tenían que ser expresadas. Que haya gente con las que les parece totalmente aliterario, pues probablemente habrá gente el que prefiere leer, pues yo qué sé, pero a Twain le pasaba lo mismo. A Twain, tanto en lo temático como en el cómo utiliza el lenguaje, le excluían de las bibliotecas, porque aquello les parecía que no era literatura. Novela americana, para mí, Adventures of Huck Finn. O sea, no hay otra que se parezca a Huckleberry Finn. ¿Perdón? Y para la mayoría yo creo que para la mayoría de los americanos, con la novela por todo. O sea, tanto por el contenido, pero sobre todo por la lengua, ¿no? Es Huckleberry Finn. No sé si he defendido a Faulkner como quisiera ser defendido, pero bueno, lo he intentado al menos, que no es fácil. Quizás puedo hacer una mini pregunta para terminar y clausurar, si no hay más preguntas en el público, claro. Era una pregunta para Marie, más específicamente. Me ha sorprendido, desde un punto de vista un poco ingenuo, esos personajes tan tapiados en el silencio en la novela que hemos estudiado esta mañana. Y el papel mucho más parlancín de Koldovique, que desata un poco la investigación, etc. ¿Hay puntos de conexión entre la novela negra y las demás novelas? ¿O se fundamentan en un contraste? Yo creo que el punto común claramente es ese personaje femenino, que se destaca por su libertad de palabra y también por su actuación muy libre, su reivindicación femenina. Y a veces la veo un poco como algunos personajes femeninos que aparecen en la trilogía, un poco como Fabiola, como Isidora, o también los personajes con la desnudez que aparece en la trilogía. Hay un poco esa idea de libertad corporal que aparece con ella. Pero sí,
también es un personaje que se comporta de manera un poco distinta, ¿no?, de otros personajes de las novelas de Pinilla. Pero sobre todo es totalmente al contrario de Ciperín en las novelas de Hamet. No tienen nada que ver ambas secretarias. Muchas gracias. Bien, pues entonces podemos dar por terminada esta mesa. Muchas gracias a todos los ponentes y al público.